efecto que ser docente y entonces me gusta estar parado para estar más cerca de ustedes. Y tengo otra razón también, que mi exposición va a estar basada en alguna lectura que tengo justamente en las Filminas y además algunas imágenes. En principio los invito a que vengan otra vez a Mendoza, porque hemos estado con 3 exposiciones en Francia, en Europa como tal, y por otro lado, si bien dentro de la temática del patrimonio, de la valoración y del rescate, los invito a que entremos a un museo como una herramienta para también conseguir este espacio. Nuestra propuesta es ver cómo a través de la museología o cómo a través de un museo, no solamente usando el museo como un elemento que nos puede dar un conocimiento puntual de algunas cosas o incluso que a veces se transforma en un simple repositorio, cómo podemos a través de él generar rescate y valoración cultural partiendo de la base que la vitivinicultura es cultura, que el vino es cultura antes que ser una bebida, porque el vino como tal y la vitivinicultura como tal genera esa cultura. Y digo esto porque los invito ahora a hacer un viaje por este Museo del Vino, que lo tenemos acá escasamente a 25 minutos de donde estamos, que es el Museo del Vino de la Bodega La Rural en el departamento de Maipú, distrito de Coquimbo. Un museo fundado en 1977 que hasta la actualidad se encuentra en funcionamiento. Antes de nada, permítanme hacer algunas apreciaciones respecto a estas consideraciones de lo que debe ser el museo como tal. No funciona ahí. Gracias, muy amable. Decimos que la vitivinicultura ha sido de los inicios un eje clave en el desarrollo económico cuyano, así como la matriz principal en la conformación de una estructura productiva, social, política y cultural de nuestra provincia y de la región. El Museo del Vino es un museo de la producción, es un museo temático y es un museo territorial regional, en donde lo argumental y los contenidos se organizan y se presentan en base a un concepto interpretativo y a una museografía que a partir del rescate de bienes culturales busca explicar y enseñar más allá del proceso industrial a valorar la historia, a la cultura particular y esa cultura que es distintiva de esta región, puntualmente de la región cuyana, hoy también de la región andina en la República Argentina, a partir de los bienes de diversa naturaleza. La línea argumental es la evocación y el homenaje a los hacedores de la vid y del vino. En el caso de Mendoza, al nativo huarpe, al negro, que fue producto del proceso de la esclavitud, al criollo o mestizo, como podemos llamarle nuestra población autóctona también ya del siglo XVIII y XIX, y lógicamente al inmigrante, quien irrumpió en nuestra sociedad y lógicamente llegó a una gran transformación. La línea argumental es entonces la vocación, el homenaje a esos hacedores, desde los orígenes hasta la actualidad. Por ello se rinde un homenaje a estos 3 grupos sociales como artífices de esta historia y de nuestra cultura actual. De allí que también el museo es un museo de la cultura y de la sociedad cuyana. Por favor. Un museo decimos que es una institución y un espacio particular que nos ofrece la imagen del mundo a partir de los bienes que contiene desde las distintas perspectivas, que podríamos graficarla quizás diciendo que un museo es un escenario, pero también es un espejo. Decimos que es un escenario en el que se muestran y se producen para propios y extraños las acciones y los relatos a través de los bienes patrimoniales, en donde se manifiestan las concepciones, los valores y el espíritu mismo de esta sociedad. Y decimos que es un espejo porque en tanto encontramos el reflejo de nuestra cultura, de nuestros pensamientos, del sentir, del hacer, del ser de la comunidad que lo representa. Es decir, pero por sobre todo, la vid y el vino conforman y determinan un modelo cultural que no es propio, que es realmente un gran horizonte cultural que se repite a lo largo de todo el planeta allí donde la vitivinicultura se desarrolla. Más allá de las características regionales, nos permite asegurar entonces que determinan un horizonte cultural con grandes semejanzas que perfilan a un arquetipo humano común a lo largo de todo el mundo. El vino ha sido y es quizás la bebida que en la historia de la humanidad ha tenido mayor determinación generadora y motorizadora de una cultura propia y promotora de acciones que se plantean desde los más variados enfoques e interpretaciones. El vino es cultura, el vino fue y es alimento del cuerpo y del espíritu.
por sobre todo, es un instrumento de sociabilidad. Por favor. Entonces, como reflejo de un espacio, de su gente y de su cultura, entendemos a este binomio vit-vino como un bien patrimonial, cultural y natural, tangible e intangible, promotor de conocimiento, de generador de valores, de reflejo del espíritu y de la personalidad de la sociedad que lo acuna. Por eso decimos que es un bien cultural porque es un bien patrimonial y un elemento generador de identidad y de cultura. Es un bien económico porque son fuentes de trabajo, lógicamente de riqueza por sí mismo, por su puesta en valor como bien patrimonial genera no solamente la industria en su propia naturaleza, sino que es generadora de otras actividades derivadas, como es el caso puntualmente del turismo. Por favor. A su vez, es un bien social porque la puesta en valor del vino como bien patrimonial lo convierte en un nuevo recurso educativo que contribuye a la sensibilización de la sociedad hacia el respeto del medio ambiente y de la tradición cultural. Y es un bien espiritual porque esta dupla nos permite identificarnos como parte de una sociedad y de una cultura más allá de los bienes tangibles, pero también es motor de sentimientos y afectos expresados a través de la música, las letras y el arte en general. Por favor. En este sentido, y muy rápidamente, corriendo contra el tiempo, los invito a que pasemos un poquito por este museo. Esta es la fachada del museo. Gracias, muy amable. Este museo tiene la representación, por un lado, de todo lo que es el proceso de la vinificación, tanto en el tiempo colonial, donde predomina la madera, la cerámica y el cuero, como también la gran revolución que produce en el siglo XIX la inmigración y, lógicamente, la segunda revolución industrial y la incorporación de la tecnología que revoluciona la vitivinicultura en el mundo, y Mendoza en esto no escapa, sobre todo por la presencia vitivinícola. Esto es lo que nosotros queremos graficar. Si lo vamos pasando despacito, yo te lo agradezco. Lagares de cuero, adelante. Lagares de cuero, adelante, de madera, que nos hablan de una etapa colonial donde la cerámica, el trabajo del negro, va representando diferentes tipos de recipientes. Aquí un momentito, por favor. Irrumpe de pronto, ¿cierto? Lo primero es muy sutil, muy pobre quizás numéricamente hablando, muy rico en la calidad porque estamos hablando de piezas que son del siglo XVIII y del siglo XIX y por ahí alguno más antiguo todavía. Pero irrumpe la inmigración y con ello la tecnología y empezamos a ver entonces la incorporación del metal, básicamente en todo lo que es la herramienta, la tecnología. Adelante, por favor. La incorporación de moledoras, este caso es una Marbonnier de origen francés. Empiezan a aparecer diferentes tipos de prensa, adelante, que nos hablan de prensas de diferentes orígenes, francesas, italianas, alemanas, portuguesas, pero también incorporan una nueva lógica en el procedimiento industrial de la vitivinicultura, que es la tonelería, algo desconocido porque se incorpora el roble como un elemento básico en el proceso vínico, no solamente en la maduración, sino en la exportación, el rol del tonelero, todo lo que es el proceso de la comercialización. Además, en este caso, un momentito, nos está hablando de la bodega antigua y de la bodega actual. La misma bodega hoy muestra en el museo el elemento que se usaba a principios del siglo XIX y nos puede permitir al visitante ver cómo se hace el mismo trabajo a principios del siglo XX. Adelante, por favor. Adelante. Procesos de herrería, la carpintería sintetizada, trasegadoras de diferente naturaleza, origen. Nos habla de un proceso industrial que ha ido evolucionando, que ha ido enriqueciéndose y que va a explicar también por qué la Argentina, como recién se decía, empieza a incorporarse también en el proceso de comercialización internacional porque sus vinos mejoran. En este caso, una botella muy emblemática, que es la Caramañola de San Felipe, adelante, la presencia del enólogo como algo clave en el proceso de la calidad del vino, y lógicamente no podemos dejar pasar lo que es el trabajo de la tierra con todas las herramientas que se van incorporando, equipamientos lógicos, la incorporación de la tecnología automotriz, adelante. Lógicamente, todo esto al visitante le va mostrando con un concepto didáctico pedagógico la riqueza de todo este proceso y de esta historia de la vitivinicultura. El medio de transporte utilizado para los procesos de traslado y comercialización,
la administración como algo ya también emblemático dentro del proceso, no solamente de la administración, sino también de la producción, la presencia en exposiciones internacionales de las bodegas que producen estos vinos. Aquí un momentito, por favor. Hasta acá lo que hemos mostrado es, a través del museo, la historia de la producción del vino en la región cuyana. Una etapa hispánica, podríamos decir, y una etapa de la revolución industrial. Pero a su vez también esta bodega, como está este museo está ubicado en una bodega de 1895, que tuvo una reconversión muy importante en 1907, también nos permite hablar de un patrimonio arquitectónico muy importante. El homenaje, en principio, al Guarpe a través de alguna sala dedicada a bienes arqueológicos. Adelante, por favor. La presencia de una estrategia, de esas casas que hablaban de la estrategia industrial para que la población se quedara cerca del núcleo industrial, que en esa época se construían generalmente en lugares bastante alejados. Adelante. La presencia de la vida cotidiana del hombre de campo, pero también del empresario, donde vamos viendo los diferentes niveles sociales que va generando este proceso. Adelante, por favor. Adelante. La llegada de la inmigración y el rol que la misma va a generar, sobre todo en el ámbito antropológico-social, en esa gran inserción de varios grupos sociales y grupos humanos que van a dar origen a esta sociedad que hoy tenemos en Cuyo. Felipe Rutini, generador de la bodega y a su vez, adelante, un modelo de inmigrante. Adelante, por favor, un poco más rápido para no correr con el tiempo enseguida. La bodega ayer, la bodega hoy, donde ustedes pueden ver que hay un mantenimiento de la estructura edilicia que nos permite realmente generar una valoración muy importante. Lo mismo sucede en este caso. Y también la arquitectura interna, donde nos habla de una bodega de barro con techos hechos a mano, a suela, es decir, con herramientas manuales. Adelante, por favor, con adoquines de quebracho, pero también nos habla del proceso industrial como de la cerámica, luego pasamos a la madera, al hormigón armado como evolución dentro de la tecnología, hasta llegar hoy a lo que es el acero inoxidable y básicamente la barrica como un elemento de producción. Por ende, y ya finalizando para que no me corran con el cartel de fin, es primero este museo y cualquier museo que tenga estas características realmente muestra particularidades de los grupos que se fusionaron social y culturalmente y que explican a nuestra sociedad. Grafica la evolución técnica, tecnológica de la vitivinicultura desde los tiempos coloniales y el predominio del cuero, la madera y la cerámica hasta los tiempos modernos, con el acero inoxidable y su creciente complejidad. Tercero, rescata a los distintos grupos humanos en su cotidianidad doméstica, como en la cotidianidad productiva más allá de la vitivinicultura. Grafica la evolución edilicia industrial, la bodega original de 1895 y la modificación de 1907, que es en sí misma un bien arquitectónico que guarda intactas sus particularidades. Quinto, representa un modelo industrial social que tiene estrategias empresariales que aseguraban la mano de obra a través de las casas que recién mostraba y cumplieron con un rol colonizador de desarrollo de poblaciones alrededor de estos cascos industriales que fueron generándose en su entorno. Una más. Esta bodega entonces es un fiel testimonio de un tiempo, de una forma de vida, de una realidad socioeconómica y de un estilo arquitectónico regional. Es una página viva de nuestra historia y testimonio de la historia de la vitivinicultura cuyana, por ende, de la historia regional y de la historia nacional. Pero sobre todo resulta ser un libro con una didáctica propia que enseña hasta al más neófito cómo se cultiva la vid para elaborar el mejor vino, pero por sobre todo nos muestra cómo ha sido y es el hacedor de las vendimias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.